Un placer recibirlos aquí. Un placer recibirlos aquí. Bienvenidos a un nuevo video de Ingredientes Latam. Vanessa Micolucci, directora de Ingredientes Latam, lo ha vuelto a hacer. Verificó un aumento de más del 9,000% en las búsquedas en Internet sobre 7 alimentos para bajar la glucosa. Dentro de esa categoría, también se detectó el mismo aumento para bajar el azúcar rápido. Este es un incremento increíble que los fabricantes no pueden dejar pasar. ¿Cómo podemos comprender los números del índice glucémico? El índice glucémico clasifica el efecto de los alimentos sobre el nivel de la glucosa sanguínea. Una dieta con un índice glucémico bajo consiste en consumir alimentos con valores bajos en el índice glucémico. Este índice se divide en las siguientes categorías. Índice glucémico bajo, de 1 a 55. Índice glucémico medio, de 56 a 69. Índice glucémico alto, 70 y más. Para asignar un rango, valor de índice glucémico, los investigadores suelen comparar el efecto sobre los niveles de la glucosa sanguínea de consumir un alimento con el de consumir azúcar. El índice glucémico no tiene en cuenta la cantidad de alimento que se puede consumir en una comida. Para abordar este problema, los investigadores idearon el concepto de carga glucémica. Este número muestra el efecto que se produce en los niveles de glucosa sanguínea cuando se consume una porción normal de alimento. La tabla de valores del índice glucémico creada por la Universidad de Sydney también incluye los de la carga glucémica. Los valores de carga glucémica se dividen en las siguientes categorías: carga glucémica baja, de 1 a 10, carga glucémica media, de 11 a 19, carga glucémica alta, 20 o superior. El valor del índice glucémico de cualquier alimento depende de muchos factores. Depende de cómo se prepare y se procese el alimento. Además, los mismos alimentos pueden estar dentro de un rango de valores de índice glucémico. Por lo tanto, es posible que sus valores no sean confiables en todos los casos. Si se sigue una dieta con índice glucémico bajo, los alimentos con carbohidratos que puede comer se limitan, en su mayoría, a opciones con valores bajos de dicho índice. En general, se evitan los alimentos con valores altos. Las dietas comerciales con índice glucémico bajo pueden referirse a los alimentos como carbohidratos de absorción lenta o rápida. Esto se debe a que los alimentos con un valor bajo de índice glucémico tardan más tiempo en digerirse y absorberse. Los alimentos con valores altos tardan menos tiempo en absorberse. Veamos los efectos de los alimentos de bajo índice glucémico en la salud. Los alimentos con un índice glucémico alto provocan niveles elevados de azúcar en sangre, lo que aumenta la producción de insulina. Esta hormona elimina el azúcar de la sangre y la transfiere a las células para producir energía. Los estudios demuestran que comer muchos alimentos con un índice glucémico bajo puede ser bueno para la salud. Algunos de los beneficios de los alimentos con un índice glucémico bajo son: debido a que los alimentos con bajo índice glucémico resultan en una menor producción de insulina, reducen el riesgo de diabetes tipo 2. Los alimentos con bajo índice glucémico pueden ser beneficiosos para las personas con diabetes tipo 2 al reducir los niveles de azúcar en sangre. Los alimentos de bajo índice glucémico, como los cereales integrales, las frutas y las verduras, son ricos en fibra, lo que ayuda a reducir la densidad del colesterol malo, lipoproteínas. Algunos estudios sugieren que los alimentos con un índice glucémico bajo favorecen la pérdida de peso y pueden ayudar a controlar el aumento de peso. El consumidor quiere saber qué alimentos son para bajar la glucosa. Los alimentos para bajar la glucosa, de bajo índice glucémico, controlan el aumento de los niveles de azúcar en sangre porque se digieren y absorben más lentamente. En cambio, los alimentos con un índice glucémico más alto deben consumirse con moderación, ya que se digieren y absorben más rápido, lo que provoca un aumento y una disminución bruscos de los niveles de azúcar en sangre. Los alimentos con bajo índice glucémico son: verduras verdes, garbanzos, zanahorias crudas, frijoles rojos, cereales de desayuno con salvado, palta, brócoli, espinaca, lentejas. Los alimentos con índice glucémico medio son: maíz dulce, piñas crudas, plátanos, pasas, cereales de avena para el desayuno, centeno, pan de avena. Los alimentos con alto índice glucémico son: arroz blanco, papas, plátanos, pan blanco, bebidas deportivas, sandía. Existen algunas dietas ricas en fibras y control de la glucemia. Un estudio se centró en evaluar en pacientes diabéticos tipo 1 la viabilidad a largo plazo de una dieta alta en fibra compuesta exclusivamente de alimentos naturales y la eficacia de esta dieta en relación con el control de la glucemia y la incidencia de episodios de hipoglucemia.
Después de un periodo de preinclusión de 4 semanas con su dieta habitual, fueron asignados aleatoriamente a una dieta alta en fibra o una dieta baja en fibra durante 24 semanas. Las dos dietas, compuestas exclusivamente de alimentos naturales, mantenían el peso y, aparte de su contenido de fibra, eran similares en todos los nutrientes. Al final del periodo de preinclusión y del tratamiento dietético, se recogieron muestras de sangre en ayunas para la medición del colesterol plasmático, el colesterol HDL, los triglicéridos y la HbA1c. Se realizó un perfil glucémico diario en un día en el que los participantes habían consumido un menú estándar representativo de su dieta de tratamiento. De los 63 sujetos del estudio, 29 personas del grupo alto en grasa, 91%, y 25 del grupo bajo en grasa, 81%, completaron el estudio. En comparación con la dieta bajo en grasa, la dieta alta en grasa después de 24 semanas disminuyó tanto las concentraciones medias diarias de glucosa en sangre como el número de eventos hipoglucémicos. Como resultado, en pacientes diabéticos tipo 1, una dieta alto en grasa es factible a largo plazo, y comparada con una dieta bajo en grasa, mejora el control glucémico y reduce el número de eventos hipoglucémicos. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.